de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Adviento, en esta preparación a la Natividad de nuestro Señor. Y la Iglesia nos presenta al precursor de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de Adviento y con este Evangelio de hoy, San Juan Evangelista, para que sigamos su ejemplo, más que un profeta, dice nuestro Señor, porque los profetas del Antiguo Testamento profetizaban desde lejos. En cambio, San Juan Bautista señaló: he aquí el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces, gran profeta de la primera venida de nuestro Señor. Y otro Juan también, San Juan Evangelista, el gran profeta de la segunda venida de nuestro Señor, el Apocalipsis de San Juan, que es la gran profecía de la segunda venida de nuestro Señor, es decir, con todo el poder de su gloria y majestad y su realeza imperial como rey del linaje de David. Y el hombre quizás más santo de todo el Antiguo Testamento, nuestro Señor lo dijo. No ha nacido hasta ahora un hombre más grande, de mujer más grande que él, pero el más pequeño del Nuevo Testamento es mayor. Y pues bien, esa grandeza de San Juan Bautista, que está, como dice Santo Tomás, entre el inicio del Nuevo Testamento y el final del Antiguo. Y por eso entonces se balancean las cosas, no olvidando, como recuerda Santo Tomás, a Abraham, el gran hombre de la fe del Antiguo Testamento en los tiempos patriarcales, y Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, que deseó ver el día del Señor, que San Juan Bautista lo ve y lo señala. Todo se equilibra. Pero hay que saber, y ahí vienen los problemas muchas veces en las explicaciones y las concepciones. Y lo que sí asombra es cómo entonces en el Evangelio de hoy, estando en la cárcel, manda a sus discípulos, a dos de ellos, para preguntarle a Jesús quién era, si era el Mesías. Contradictorio. Él sabía perfectamente que era el Mesías. ¿Cómo que lo sabía?
desde que brincó en el vientre de su madre Elizabeth, cuando fue santificado en el vientre. Nació sin pecado original, pero no fue concebido sin pecado original. Por eso saltó en el vientre de Santa Elizabeth. Santificado en el vientre. Nació sin pecado original, pero fue concebido en pecado original. Distinciones que hay que hacer y tener en cuenta. Cuando lo bautiza no oye la voz del Padre: este es mi Hijo bien amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Lo señala: este es el Cordero de Dios. Sabía perfectamente. Y entonces, ¿cómo manda a sus discípulos? Bueno, pedagogía de maestro. Él sabía que iba ya en declive. Tenía que transmitirle a sus discípulos, darle el legado a nuestro Señor. Él desaparece, sigan aquí al Mesías, al Maestro verdadero, del cual yo soy un precursor, indigno. Entonces, la mejor manera de decir: id y preguntad, y nuestro Señor: id y decidle que veis. Los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, se evangeliza a los pobres. Todo lo que iba a hacer el Mesías cuando viniera. Todo el Antiguo Testamento es una gran profecía sobre el Mesías. Y de ahí la grandeza de San Juan, que no lo ve desde lejos, sino con sus propios ojos, y así lo dice. Y aunque se dice que muere por la moral natural, no nos olvidemos, él murió por dar testimonio de la verdad, del Mesías que indicó con el dedo. No hay que dejarlo de lado, porque esa fue su gran misión, dar testimonio del Mesías. Y se hacía ya la plenitud de los tiempos con la primera venida. Entonces, por eso San Juan envía a sus discípulos, a 2 de ellos, para que así entonces vayan a Cristo, sin darles tanta explicación como lo estoy haciendo yo ahora, que es hasta más difícil y más engorroso, entonces mucho más fácil. Y así se explica por qué, sin que haya ninguna ignorancia de parte de San Juan, como algunos exégetas podrían en su racionalismo tonto e ignorante colegir. Y pues bien, por eso la Iglesia nos pone ante este gran personaje que no vestía con vestidos de lujo, de gente que vive en palacetes y que se afemina por la vida cómoda, sino un hombre curtido del desierto. Así que los santitos de cachetito colorado no tienen nada que ver en la mística, en la santidad y en la espiritualidad de la Iglesia. Es un hombre curtido del desierto que no viste con los lujos y comodidades del que vive en los palacios. Nos debe de quedar archiclaro. Y el lenguaje correspondiente es el mismo, de un hombre curtido, no de un hombre afeminado. Y hay que insistir en esto.
Porque por edulcorar muchas veces feminoidemente la espiritualidad católica, aceptamos aberraciones. Porque la partida de curitas degenerados no existirían, ni tendrían cabida, por más que sea, si esto fuera claro. Pero como eso está edulcorado con la santidad, te la tragas. Y cuando explotan los problemas, viene la gente a decir, ¿y qué pasa? Pero si yo confundo falta de virilidad feminoide con santidad, estoy mal. Así de claro. Entonces la culpa también está en la sociedad y en los fieles. Porque el medio afeminado que entra a un seminario por descuido, si medio se destapa enseguida es eyectado. Pero si eso de ir así es santidad, mijito, entonces después. Bueno. Y concomitantemente a este gran personaje, precursor de nuestro Señor, más que un profeta, porque lo señaló en presente, y por eso el gran profeta de la primera venida, en contraposición a San Juan Evangelista de la segunda venida, y por eso en unos aspectos San Juan Bautista es considerado como el mayor santo del Antiguo Testamento, pero el profeta más grande del Nuevo Testamento de la primera venida. Y San Juan Evangelista de la segunda venida. Y concomitante a este personaje, la epístola de hoy, apocalíptica. ¿De dónde Apocalipsis? Hay que leer. Y hay que leer con el sentido profético que tienen las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Nos dice que las cosas están escritas para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina. Y que nos dé esperanza. ¿Y qué tiene que ver eso con la parucía del Apocalipsis? No lo dice Isaías citado en el texto. Los salmos citados en el texto. El que alabarán todas las naciones, todos los gentiles. Isaías que dice que gobernará a los pueblos gentiles. No dice que salvará, dice gobernará. Es que no hay que olvidarse la óptica profético-mesiánica que hay que tener y ha sido descartada en la exégesis por los hombres de iglesia. Se ha olvidado que el Mesías es rey. Y rey exige reino y gobierno. Por eso usa gobernará. Y es el esperado por los 4000 años, desde Adán hasta nuestro Señor. Y eso ha sido volatilizado en la iglesia, por los hombres de iglesia. Ese pecado exegético. Sí, mucho Cristo Rey,
pero un rey como el de Inglaterra reina, pero no gobierna. ¿Qué rey es el que reina y no gobierna? Por eso dice que gobernará, no que salvará. Pero por supuesto que si gobierna, lo salva. Pero puede salvar sin gobernar, como lo que piensan la mayoría. Entonces se olvidan del aspecto mesiánico, de realeza, de hecho, y no solamente de derecho de nuestro Señor. Un rey sin reino. Ese es el problema del antimilenarismo. Proclaman un Cristo rey sin reino. Más judaico no puede ser, se den o no se den cuenta. Pero atrevida es la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que me profetizan las Escrituras? Y en el Antiguo Testamento todo junto. Primera y segunda venida. ¿Qué hace equivocarse a los judíos? Se quedan con el mesianismo real, desechan la primera venida de humillación, carnalizan a su vez ese mesianismo y Cristo al paredón, así de claro. Ese fue el problema de Judas y de todo el judaísmo. Por un simple, podríamos decir así, error de lectura, como dicen ahora. Yo diría un error de inteligencia, de caletre, de cacumen. Que cacumen en latín es la cúspide de algo, la cabeza. Pues bien, no es simple lectura, es de cerebro, de falta de doctrina, de visión, por no someterse a la realidad exegética que las Escrituras nos están manifestando, revelando. Y así inutilizamos todo. Y por eso entonces nos olvidamos de Cristo Rey y de su reino milenario aquí en esta tierra. Porque no va a gobernar a los pueblos y a los gentiles y todas las naciones que le van a alabar en el cielo. Por eso habla de gobernar. Ah, pero la palabrita pasa así. Y bueno, si pasa una, pasan 1000. Y todo por esa óptica. Entonces no nos extrañemos que los doctores judíos hayan tergiversado las Escrituras por sus estupideces. Porque hacemos el clero lo mismo y peor. Y eso es lo que hacen todos los antimilenaristas. A ver si aterrizan de una buena vez. Porque una cosa es no entender, no comprender algo. No crean que estoy hablando en gringo, no entender, yo no comprender, no entender. Sí, también. Que estar en contra. Y peor, por bruto, porque no entiendo, me pongo en contra. Como el indio. Ah, esto no me gusta. ¿Lo has probado? No. Ah, no, no me gusta porque como no lo conozco, no me gusta. Oiga, pero no sea animal, civilícese. Deje el salvajismo. Ah, lo que no conozco, no me gusta.
Lo que no sabo es malo. Ya. Todo lo contrario de lo que es la iglesia, luz. Y como dice la epístola de hoy, para la esperanza, consolación y esperanza. O sea, consolación en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza de Cristo Rey. Cuando venga a gobernar a todos los pueblos sometidos a su cetro, convertidos en esa gran promesa, un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso pedimos que venga el reino de Cristo, de Dios. Venga tu reino. Que después se le arregló, venga a nos, como si fuera a mi corazoncito. Después de la devoción moderna, diría yo, bueno, venga tu reino al mundo, a la tierra, e incluso a mí por consecuencia. Pero si nada más viene a mi almita como de niña enamorada, es para mí solito el bebé, el príncipe. No, es rey universal. ¿Qué vamos a hacer? Esos deslices que se entrometen y relativizan. Por eso tiene mucha razón el padre Castellani cuando dice el nos. Eso no está en latín. ¿Y qué reino va a venir si no es la iglesia? Sí, pero la iglesia es el reino incoado. No es el reino pleno. Porque falta la conversión de los judíos, que tiene que ser restaurado todo en Cristo Rey. ¿Cuándo? En la parucía. Y ese es el gran triunfo, por encima de todo otro triunfo. Entonces todo esto me tiene que quedar claro. Pero si yo no tengo esa óptica exegética de esa realeza mesiánica, apocalíptica, milenarista de Cristo, perdónenme, soy un ciego o a lo mucho un tuerto y encima miope. ¿Y qué pasa? Que todo lo que yo interprete, por bueno que sea, va a quedar trunco. Como queda trunco, y me alargo, pero es que estas cosas, ¿quién las dice? Muy pocos. Fátima, el triunfo, conectado con la conversión de Rusia. Y mezclamos todo. Yo no puedo confundir la paz mesiánica de Cristo Rey el día de su parucía con una paz de no guerra. Si Nuestra Señora me está hablando de que hay una guerra que va a acabar, pero si no me hacen caso, va a haber otra peor bajo Pío XI. Si me hacen caso, habrá paz. ¿De qué paz? De la no guerra. Y ahí mismo me lo dice.
Para no confundirme, aquí tengo el texto. A mí no me gusta leer. Pero es que ya obligan, porque las imprecisiones son tales y la falta de óptica tal, que hay que poner las cosas con sabiduría en su justo término. Esto está tomado del libro ese que está escrito en francés, y pues me toca traducir. Ustedes han visto el infierno, las pobres almas pecadoras. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi inmaculado corazón. Nuestro Señor quiere enaltecer la honra del inmaculado corazón. Quiere poner a María en alto, porque en su primera venida había pasado desapercibida. Poco se habla de ella. Y San Luis María Grignon de Montfort dice, porque muchos hasta la hubieran tomado por divina y hacerla una diosa más del panteón de los griegos, porque así de burro somos. Entonces, chito, bajémosle. Pero nuestro Señor quiere ya, al fin, ponerla en alto. Entonces, por eso quiere poner la devoción. Si lo hacen, muchas almas se salvarán y habrá paz. ¿Cuál? ¿La paz apocalíptica del milenio? No. La guerra que va a terminar, dice. Entonces está hablando de la paz de una guerra. ¿De cuál guerra? ¿De la Primera Guerra Mundial? No me está hablando de la paz universal en el reino de Cristo. El día de su segunda venida. Me está hablando de la paz que acabará la guerra. Está claro, no entender esto es estar medio, pero no lo entienden. Habrá paz. La guerra va a terminar. Pero si no cesan de ofender a Dios, bajo el reino de Pío XI comenzará otra peor. ¿Otra qué? Otra guerra peor. Entonces me está hablando de guerra y de paz. Entre hombres que se matan. Bueno, cuando vean ustedes una luz, una noche luminosa, por una luz desconocida, sabed que el gran signo que Dios da, con el que Él va a castigar el mundo de sus crímenes, por medio de la guerra, vuelve a haber de guerra, del hambre y de la persecución contra la Iglesia y el Santo Padre. Está claro. Entonces, si me hacen caso y me consagran al Inmaculado Corazón, no va a haber esa Segunda Guerra Mundial que comenzó en el 40. Y aquí dice en Pío XI, y estábamos en Pío XII, pero es que la guerra comenzó antes. La guerra no comienza cuando tiran el primer bombazo. Comenzó antes, con Pío XI. Y que antes de que hubiera la declaración formal, la guerra ya estaba. Murió Pío XI y fue Pío XII. ¿Cuál es el problema? Entonces, me está hablando de esa paz y de esa guerra. Y de la persecución a la Iglesia y al Papa. O al papado. Para impedir esto,
vendré a pedir la consagración de Rusia. ¿Para qué? ¿Para que haya la gran paz del triunfo milenario? No. Para que haya la paz de que no haya más guerra. Está claro. La consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. Si escuchan mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá la paz. ¿De qué se va a convertir Rusia? De sus designios bélicos, de apoderarse del mundo. Esa era la teoría marxista-leninista. No me está diciendo que se va a convertir a la fe. Allá el que lo quiera creer. Porque el problema de Rusia, como lo vamos a ver, es que iba a ser castigo. Rusia se convertirá y habrá paz. ¿Cuál paz? La misma paz que hemos estado hablando, de la no guerra. No, la paz del triunfo. Confundiendo dos clases de paz. Sí. Si no, Rusia esparcirá sus errores a través del mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Punto. ¿Está claro? O sea, que este demonio que se quiere tragar al mundo entero, pues se frenará en su designio si me consagran Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y si no, esparcirá y perseguirá, matará y perseguirá a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, muchas naciones serán aniquiladas. Al fin y al cabo, hay que entender, al fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será dado al mundo un cierto tiempo de paz. Entonces, si no me hacen caso, Rusia hará desastres. Si me hacen caso, no pasará nada. No habrá Segunda Guerra Mundial, ni persecución, ni hambre, ni matanzas. Pero todas esas cosas acontecieron. Porque después de la luz luminosa del 25 de enero de 1938, que fue la gran llamada aureola boreal y no sé qué, ya comenzaba entonces el designio por no hacerle caso. Entonces eso era ya imparable. Entonces, ¿cómo me dice que después el Papa me consagrará a Rusia? Y habrá un cierto tiempo de paz. Y ese cierto tiempo de paz vuelve a ser una paz relacionada con la guerra, no con el milenio y la paz de Cristo Rey. Y entonces, ¿para qué me va a consagrar a Rusia si ya después es tarde? Bueno, pero para Dios nunca es tarde mitigar. Y por eso Sor Lucía dice por ahí en uno de sus coloquios que el Santo Padre lo hará tardíamente. ¿Pero quién? Lo hizo Pío XII, incompleto, mal.
pero consagró a Rusia el 7 de julio de 1952. Se me está agudizando la memoria. Consagró a Rusia, pero imperfectamente, porque no lo hizo con la solemnidad de todos los obispos, pero la consagró, la nombró, no como había hecho 10 años antes en el 42, que consagró al mundo. Aquí consagró a Rusia, nombró a Rusia, pero lo hizo solito, no lo hizo con todos los obispos como la Virgen quería, porque quería mostrar el poder y en honor y en gracias a qué es que Cristo iba a hacer esa concesión, esa gracia por su Santísima Madre. Entonces, yo no puedo seguir esperando una consagración que hoy ya no tiene lugar. Y no tiene lugar por dos motivos. Porque después del año 38 de la luz misteriosa, ya era tarde. Lo que podrá haber es mitigación, cierta paz, pero no la paz que me había prometido de la no guerra, si la guerra fue. Entonces, habría contradicción si yo no entiendo bien estas cosas. Pero ¿por qué no las entienden los fatimólogos, los sacerdotes tradicionalistas, los monseñores? Porque les falta la vista, la óptica apocalíptica. Y como son antiapocalípticos y antimilenaristas, dan todo por tierra. Entonces, se entiende así que en la Guerra Fría, Rusia se convirtió de su designio de comerse al mundo, se comió media Europa. Pero era para comerse toda Europa y más, el mundo entero. Esos eran los designios del comunismo. Entonces se frenó. Se convirtió de ser el peligro de esa guerra que iba a acabar con todo. Entonces yo no puedo estar esperando la conversión de Rusia por la consagración y la paz apodíctica. Cuando mucho la paz de la no guerra. Pero si la guerra ya fue. Lo único que Rusia no se comió toda Europa, sino la mitad. Y vean todo lo que hubo. Entonces, no hay que entender mal las cosas. Y no hacer como algunos sacerdotes, bien intencionados o no, que no me meto en ello, a decir que no podemos ser sedevacantistas, aunque no tenga yo nada en contra, porque Fátima tiene que realizarse, porque lo dijo la Virgen, y un verdadero papa, y no un hereje como todos estos, tiene que consagrar a Rusia. Ajá, y la consagra. ¿Y a qué se va a convertir Rusia consagrada de acuerdo a lo que tú piensas? ¿A la Iglesia oficial del Vaticano, la herejía pura? ¿Qué conversión sería esa? ¿O se va a hacer Rusia tradicionalista, lefebrista? Che, no creo, ¿ah? Entonces, están mezclando las cosas. Falta de inteligencia, pero por su tirria antiapocalíptica. Entonces esto lo digo para que esos sacerdotes se afinen. Y si no saben, que no hablen. Para hablar en público hay que saber y sustentar las cosas. Ah, yo no sé porque la teología es difícil. Y bueno, si es difícil, ¿quién va a deponer al Papa? Che, al Papa nadie lo depone, se depone él solo por su herejía cuando es pública, notoria y manifiesta. Eso es lo que dice San Roberto Bellarmino, refutando a Cayetano, que necesita una declaración.
ninguna declaración. Hizo facto cuando se hace evidente, punto. Entonces el hecho de decir quién lo va a deponer es ya situarse dentro de una de las opciones refutadas por San Roberto Belarmino. Entonces dice que no sabe y ya toma posición sin darse cuenta, por ignorancia. Y después habla de los sedevacantistas como si todos fueran los viscerales, o sea, los imbéciles. No es así. Porque hay que distinguir el sedevacantismo duro y crudo de los fideístas viscerales del teológico, como ya lo he dicho, que es una conclusión teológica cierta, quad sapientes, no es una opinión, es una certeza teológica conclusiva para sabios. Punto. Y el que es medio bruto, pues no entiende qué vamos a hacer. Pero entonces que se calme y oiga al que sabe. Y no citar a Monseñor Lefebvre que no tomó posición. Sí tomó posición. Él dijo, claro, cada uno tiene el derecho de pensar en conciencia, si eso no es papa. Lo que no quiso él definirlo. Eso es otro problema. Pero no voy a decir que la actitud de Monseñor Lefebvre es la que ellos siguen en su ignorancia. No puede ser. Entonces creo que queda clarísimo. Todo lo tergiversan. Es que ni se han dado cuenta que hasta la oración que todo el mundo rezamos al final del rosario, oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Está manipulada, ha sido modificada. A mí siempre hubo algo que no me encajaba. ¿Cómo lleva al cielo a todas las almas? Y especialmente a las más necesitadas. Pero si todas son necesitadas de ir al cielo. Pero es que la versión original no dice eso. La versión original habla de las almas del purgatorio. Ahí sí ya se entiende. Está en portugués. Oh meu Jesús, perdonai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviasi as almas do purgatorio, especialmente as mais abandonadas. Ni en Portugal hablaba en portugués. Y ahora aquí me estoy volviendo más inteligente. ¿Qué quiere decir? Se me trabucó esto, por eso no me gustan los papeles. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, aliviad las almas del purgatorio, especialmente las más abandonadas. Ahí sí se entiende. Esto sale en un libro editado en 1927, en portugués, Las grandes maravillas de Fátima, por el Visconde de Montelo. Pero aquí hay un problema, porque también yo tengo otro documento de las memorias de Fátima, de Lucía, donde de puño y letra pareciera decir lo que rezamos. Bueno, Sor Lucía cambió de puño y letra, le falsificaron la letra, bajo la presión, se olvidó, o le habrán dicho no, eso quiere decir lleva las almas al cielo, y ella, por influencia del clero manipulador, terminó escribiendo la oración, pero aquí está el documento, que lo refute el que quiera. Pero
hay algo. La lógica me dice que esa fórmula que hoy conocemos no encaja. Hay algo que no está bien. En cambio, si yo hago alusión a las almas del purgatorio, encaja perfectamente. Y es lo que compete. Pedir por las almas que nos libre a nosotros del fuego eterno y a las almas del purgatorio las lleve al cielo. Sobre todo las más necesitadas, aquellas olvidadas por las que nadie reza ni dice misa. ¿Se entiende? Entonces, con esto creo que termino por ahora, aunque podría seguir 10 horas más, pero es que es lamentable. La ignorancia solapada y cubierta de cierta prudencia doctrinal es inadmisible. Entonces yo le pido a esos sacerdotes y a esos fieles y a esos obispos que hablemos del tema. Pero el que no sabe, que no hable. Y ya está. Pero entonces yo no puedo, por Fátima, concluir la cuestión del sedevacantismo, que es una cuestión teológica, aunque pueden estar relacionadas. Pero eso es producto también de la ignorancia teológica que yo quiero suplir con profecías, lo que le pasa a la gente. La falta de teología la suplen con profecía y Nuestra Señora las da muchas veces. Por eso dio Fátima la Salet. Pero el sacerdote docto, con la exégesis apocalíptica y patrística, no necesita ni de Fátima ni de la Salet. Así de claro. Entonces que no se inviertan las cosas. Entonces que todo esto, mis estimados hermanos, nos sirva. Y aunque yo hablo aquí enfrente de un pequeño grupo, por obra y magia del Internet, urbi et orbi. Entonces, que esto nos ayude para poner bien las cosas y no dividirnos por ignorantes. Y después no interpretar mal las profecías, ni Fátima, y mucho menos el Apocalipsis de San Juan y las Escrituras. Entonces, perdónenme si me alargué, pero bueno. Muy pocos dicen estas cosas. A sabiendas. Y hay muchas cosas que no se saben. Pero con las que se saben, ya tenemos por lo menos marcado un rumbo, una luz. Y no andar a la deriva, aunque estemos en medio de la tormenta. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos ayude para que así nos preparemos a la natividad de nuestro Señor. Y no solamente recordar su nacimiento en la primera venida, sino también esperanzados en su segunda venida, que cada vez está más cerca. Y hoy podemos decir que en cualquier momento puede ser. Pero no por eso hay que volverse chiflados ni locos. Porque ese cualquier momento puede ser ya o dentro de 10, 15, 20, 30 años. Lo que no creo es que sean 50 ni 100. Y si fueran 50 o 100, es evidente que esta recta final se está alargando y no abreviando, como lo dicen las Escrituras. Porque esto no hay quien lo aguante. Y de nada sirve decir que tenemos papa cuando es un hereje. Porque eso es otra estupidez
Lo que tengo que es callarme. ¿De qué me sirve decir, ay Papa? ¿Y qué? Si no me confirma en la fe, me viola en la fe. Por Dios, es que no resuelvo el problema de herejía doctrinal. Es que hay falta de concepto eclesiástico del cuerpo místico. Ahora nadie se atreve a hablar así. Por eso Galat, que está muy bien, pero está coartado. No, yo no digo que es antipapa, pero yo sí lo digo. Porque yo no soy ni Galat ni Arango. Así de claro. Ellos están comprometidos, hacen mucho. Bien para la gente, los tradicionalistas de línea media. Pero las cosas como son. Así que un degenerado en la fe, sí, su santidad. A la quinta porra. Ah, pero tenemos papa. ¿Y de qué me sirve? Si no cumple su misión. Es como una madre que para un hijo y lo quiere matar. ¿De qué sirve la madre? Ah, no, pero tiene mamá, sí. Y por Dios. Entonces, pero es la presión tal. Y el oficialismo es tal. Y la connivencia internacional, política, económica y financiera es tal que el que se pasa del límite lo decapitan. Y bueno, decapitado seremos. Alabado sea el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Al precursor de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo de Adviento y con este Evangelio de hoy, San Juan Evangelista, para que sigamos su ejemplo, más que un profeta, dice nuestro Señor, porque los profetas del Antiguo Testamento profetizaban desde lejos. En cambio, San Juan Bautista señaló, he aquí el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces, gran profeta de la primera venida de nuestro Señor. Y otro Juan también, San Juan Evangelista, el gran profeta de la segunda venida de nuestro Señor, el Apocalipsis de San Juan, que es la gran profecía. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Adviento, en esta preparación a la natividad de nuestro Señor.
y la Iglesia nos presenta, y por eso entonces se balancean las cosas, no olvidando, como recuerda Santo Tomás, a Abraham, el gran hombre de la fe del Antiguo Testamento en los tiempos patriarcales, y Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, que deseó ver el día del Señor, que San Juan Bautista lo ve y lo señala. Todo se equilibra. Pero hay que saber, y ahí vienen los problemas muchas veces en las explicaciones y las concepciones. Y lo que sí asombra es cómo entonces en el Evangelio de hoy, estando en la cárcel, manda a sus discípulos, a dos de ellos, para preguntarle a Jesús quién era, si era el Mesías. Contradictorio. Él sabía perfectamente que era el Mesías. ¿Cómo que lo sabía? Desde que brincó en el vientre de su madre Elizabeth, cuando fue santificado en el vientre. Nació sin pecado original, pero no fue concebido sin pecado original. Por eso saltó en el vientre de Santa Elizabeth, santificado en el vientre. Nació sin pecado original, pero fue concebido en pecado original. Distinciones que hay que hacer y tener en cuenta. Cuando lo bautiza no oye la voz del Padre: este es mi Hijo bien amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Lo señala: este es el Cordero de Dios. Sabía perfectamente. Y entonces, ¿cómo manda a sus discípulos? Bueno, pedagogía de maestro. Él sabía que iba ya en declive. Tenía que transmitir de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, con todo el poder de su gloria y majestad y su realeza imperial como rey del linaje de David. Y el hombre quizás más santo de todo el Antiguo Testamento, nuestro Señor lo dijo: no ha nacido hasta ahora un hombre más grande, de mujer más grande que él, pero el más pequeño del Nuevo Testamento es mayor. Y pues bien, esa grandeza de San Juan Bautista, que está, como dice Santo Tomás, entre el inicio del Nuevo Testamento y el final del Antiguo.